Hoy hablaremos de un tema tan importante como son las palabras. ¿Cuánto comunican las palabras? ¿Cuánto comunica cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Y cuál es el efecto que genera también? Por ahí dicen que hay palabras que acarician, otras cortan como cuchillos invisibles, algunas sanan y otras simplemente condenan. Y para hablar de este tema tan bonito tengo a mi querido Luis Miguel por este lado. Luis Miguel Sala, pensador, maestro, filósofo, maestro masón. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Pues muy bien, de verdad, Cristina, un placer siempre estar aquí, en aportar mi granito de arena en aquello que necesites y ayudar a la gente a reflexionar en muchas cosas, que es mi labor que estoy haciendo, ¿no? Después de muchos años de empresario y continúo siéndolo, pienso que ya es momento de ayudar a la gente y culturizar en la medida de mis posibilidades y hacer más que ayudar a reflexionar sobre errores que tenemos, entre ellos me incluyo. Sí. Y si podemos mejorar todos, pues haremos un mundo mejor y más justo. Y eso es lo que estamos en ello. Hoy sí. Creo que quieres que hablemos de un tema que para mí vital, importantísimo además. Que es la comunicación. Luis Miguel, sí. ¿Qué importancia tiene, digamos, el lenguaje, pero más allá de la comunicación? Mira, el lenguaje para mí, el don de la palabra es fundamental. Hoy en día con la palabra se puede hacer mucho daño o mucho bien. El concepto vital, el otro día apunté unas cosas, decía, hay personas que dicen lo que piensan y otras que piensan lo que dicen. Y es fundamental pensar en lo que dices antes de decirlo, porque a veces la visceralidad, lo que es la energía negativa que tenemos por causas determinadas de la vida, estresada y demás, podemos decir cosas improperios o palabras que están malsonantes, que pueden afectar a la otra persona, cuando nuestro fondo no es este. Y después queremos pedir disculpas por aquello que hemos dicho, ¿no? Y dejas ese corazoncito herido cuando realmente no queríamos decir eso. Y nos ha pasado a todos y nos pasa. Entonces, pensamiento, reflexión, palabra y acción por este orden. Siempre decir antes lo que pensar antes de decir. O un enfado o cualquier cosa, no sueltes de improviso todo aquello que sientes en el momento, puedes estar de mal humor por los motivos que sean. Qué poco cuesta pensar, respirar y poner una palabra bonita. Wow. Es un gran reto esto. Pues hay que hacerlo. Es un gran reto, pero es un ejercicio. Es un ejercicio de educación, de respeto hacia el otro, ¿no? Cristina, es que hoy en día funcionamos de una manera muy agresiva. Hoy es la mayoría de programas de televisión, de radio, todo es agresividad. Falta esa sensibilidad, ese señorío, esa clase para hablar y decir las cosas sin ofender. Y es una pena que se esté perdiendo esto. Bueno, ¿no? yo pienso que el sistema lo lleva, entonces la agresividad que llevamos acumulada todos los seres humanos, hay que serenarnos y llegar a reflexionar para qué utilizar la palabra, sino para bien. Es lo que dices, en esta época o en esta era digital, Luis Miguel, podríamos decir que se está perdiendo un poco el valor que tiene la palabra. Mira, antiguamente, cuando había la palabra de honor, te daban una palabra, tenías que hacer un negocio y dabas tu palabra de honor. Y eso se cerraba y no había nadie que lo desturbara. Hoy en día, como hay lo que dices no vale para nada. Qué tremendo Al eso. final tiene que ir con contratos, con abogados, con historias, con cláusulas. Y llega un momento que esta esencia limpia del ser humano, me he comprometido a algo. El compromiso es fundamental. Y si te has dado una palabra con aquello, tienes que cumplirla sí o sí. Y si no te comprometas, no tengas esa sensación de decir, he dicho eso y mira, mañana me lo he pensado 2 veces, otra vez volvemos a decir, piensa antes de decir. Y cuando piensas antes de decir, y si no tienes el tiempo necesario, tómatelo. Piénsatelo, esa oferta que te están haciendo, porque cuando te des tu palabra de honor, ese apretón de manos, eso es lo que tiene que surgir, no puede ser cambiado bajo ningún concepto. Qué tremendo. Y eso es como tiene que funcionar, a mi modo de entender, cómo se trabajaba o se hablaba antiguamente en los fundamentos del estoicismo y todo este tipo de cosas, ¿no? Que hay que tener esa paz interna, ese sosiego a la hora de hablar, esa tranquilidad. Yo siempre pongo un ejemplo, que a veces en un matrimonio, una pareja, están en un momento enfadados por cualquier motivo absurdo, ¿no? Y suelta uno de los dos una palabra negativa, ofensiva. Después te piensas lo que has dicho y el hombre normalmente es más temperamental y pide perdón a la pareja, ¿no?
Entonces dices, pides perdón, pero la pareja la has dejado a tu pareja, sí, Con una herida. le has dejado una herida, ¿no? Y entonces hago un ejemplo a la persona que ha dicho eso para que no vuelva a decirlo. Dices, coge un folio, dibuja un corazón grande, ¿vale? Lo tienes ese corazón, ¿no? Ese corazón ahora es una pelota con ese papel, arrúgalo, déjalo, es así. Y entonces tú le pides perdón a la otra persona te perdona porque te quiere. Pero ahora tú ese papel, folio, inténtalo suavizar y dejarlo como un folio como estaba normal y antes. corriente. Es imposible, queda arrugado. Sí, así queda el Y corazón. eso si vamos hablando con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, y decimos cosas y después pedimos disculpas, estamos haciendo un daño a ese corazoncito que te va a perdonar, pero le has dejado el corazón arrugadito. Y es un ejemplo maravilloso, Y visual. esto, sí, es así, visual y es así. Entonces, Sí. pensamiento, reflexión, palabra y acción. El don de la palabra es fundamental. Sí. Emplear una palabra adecuada. Siempre cuando tengamos, buscar la gramática es amplia y cada palabra emplea la palabra adecuada. Sí. A veces hay palabras que no dicen lo que quieres decir, pero lo estás empleando y la otra persona se lo puede tomar a mal. Entonces, la reflexión es fundamental. Ahí está el saber de la comunicación, Luis Miguel. Es fundamental. Si pudiésemos decir cuál sería la diferencia entre hablar y expresarte con conciencia. Bueno, muy fácil. Cuando te expresas en conciencia tienes que escuchar tu alma, tu ser interior, no tu pensamiento, porque estamos cargados en la mente, cuerpo, mente y alma, estamos cargados más de mente que no de alma, que no de conciencia. Cuando habla tu conciencia, habla tu sabiduría. Y entonces déjala que te pase la información a ti, no desarrolles tanto mentalmente que te habla tu conciencia y tu alma. Pondrás la palabra adecuada y la respuesta adecuada a aquello que te preguntan. Eso es así. Wow, y qué gran diferencia cuando lo entendemos. Yo, como tú lo decías, Luis Miguel, venimos en unos tiempos tan acelerados que nos llevan precisamente a esto, a responder inmediatamente. No. Es el sistema, nos está llevando acelerando a todo nivel. Entonces, ¿por qué hay tanto conflicto hoy en día? ¿Por qué hay tanta desavenencia? ¿Por qué hay tanta separación? ¿Por qué hay tantas enemistades a nivel político, social y humano? Por todo ello. No somos capaces de escuchar a la otra persona, nada más nos escuchamos nuestro propio pensamiento y podemos estar equivocados. Es muy importante ponernos en el pensamiento del otro. Se evitarían tantos problemas y entender a la otra persona qué razones tiene. Porque no estás en posición de la verdad nadie, cada cual tiene su verdad, pero escucha la otra verdad que a lo mejor te puede aflojar un poco tu radicalismo en tu forma de pensar y de ser. Hoy en día los radicalismos es la equivocación más grande que hay. Rectificar es de sabios. Entonces esto es lo que tenemos que hacer, rectificar. Rectificar y sobre todo esta frase que tú dices, que ahí es donde quiero enlazar. ¿Cuál es, digamos, la relación que existe entre la palabra, el pensamiento y la acción, Luis Miguel? Pues mira, muy fácil. La palabra es aquello que te viene rápido del pensamiento y la acción te viene seguida del pensamiento y de la palabra mal dicha y la acción mal hecha. Cuando reflexionas profundamente y vas a lo que te he dicho anteriormente, a que el alma, tu espíritu, hable de ti, que ese es el sabio, pones la palabra adecuada y la acción adecuada. Cuesta tan poco de tener unos segundos de reflexión profunda y conectar con tu yo interior, con tu alma, con tu espíritu, que ese es el sabio. Los demás vivimos en una sociedad agresiva constantemente, no tenemos esa paz, esa tranquilidad. Ese encuentro contigo mismo. Contigo mismo, pues te estás afectando a ti mismo. La mayoría de enfermedades vienen a través de nuestros caracteres. Aquellas que has hecho mal, después es que estás mal tú mismo de haber hecho lo que has hecho. Sí. Y eso te afecta a la salud. ¿Tú crees, Luis Miguel, que muchos de los problemas sociales que tenemos hoy por hoy son precisamente por no utilizar correctamente nuestra comunicación, nuestras palabras? Por supuesto que sí. Ya te digo, la gente vivimos en una sociedad totalmente desequilibrada. Esa es mi palabra. Sí. Desequilibrada, porque es así. No hay paz, no hay tranquilidad, todo es inmediatez, todo es rapidez, todo es tensión nerviosa, política, social, humana, los niños, los doctores. Vivimos en una sociedad absurda. No hemos llegado a una comprensión absoluta del por qué estamos aquí y cuál es el respeto que tenemos que tenernos unos a otros. En el momento que tenemos respeto, tenemos tranquilidad y paz. Llegar a unos estados de profundidad del ser. Puedes estar estresado,
pero tómate unos momentos de reflexión, cierra los ojos, conecta con la divinidad, te vas a calmar y vas a estar en estados de poder hablar, dialogar, de no enfado. Si estás enfadado y llegas a casa y tienes tu mujer o tus hijos, procura, si estás nervioso, primero da 2 vueltas a la calle. Respira, Relájate, inhala, respira. exhala. Y cuando entres, entra con la sonrisa en la boca, da un beso a los hijos y a la mujer, Sí. y con paz. Y que a la facción de la cara veas que estás tranquilo. Eso es fundamental. Comprendo que la gente está mal, las mujeres, los hombres, los niños. Agotados física Claro, y mentalmente. Claro, porque no Sí. vivimos una vida adecuada. Vivimos una vida estresada, que es a través de la mente y del sistema. La importancia, Luis Miguel, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque hemos hablado de esas relaciones sociales, de cómo te relacionas con otro, qué tan importante es el peso de tu palabra con la sociedad, pero cómo te hablas a ti mismo. Mal, porque a veces cuando haces algo mal dices, qué burro soy, Sí. qué mal lo he hecho, qué estúpido soy, ¿por qué? Ya te estás maltratando a ti mismo. Si te maltratas a ti mismo, ¿cómo no vas a maltratar a la otra persona? Sí. Ámate primero de las cosas, respétate, considérate. Si no metes errores, que puedes meterlos, no pasa nada, pero los mínimos posibles. Si cada día vamos trabajando eso, te vas a encontrar en paz. No tendrás el problema de hablar sin pensar. Piensa antes de hablar lo que tienes que decir. A nivel espiritual, Luis Miguel, ¿tú crees que la palabra tiene el poder de crear aquello que dices con tu boca cuando lo sientes? ¿Tiene un poder? Sí, lo tiene. También te tengo que decir una cosa, no tenemos tiempo a veces los seres humanos de conectar con nuestra propia esencia. Y eso hay que trabajarlo desde el pequeño, desde los colegios, en casa, con la familia. Llegar a un acuerdo de decir, tengamos un momento de meditación, un momento de relax, un momento de comprensión de por qué estamos aquí, qué hacemos, qué vivimos, porque si no es que no hacemos lo que no somos. Somos otra cosa, somos algo superior a lo que realmente nos valoramos, el ser humano. Más especial de lo que creemos. Sí, también. mucho más. Lo que pasa es que nos están deteriorando mental, espiritual y la conciencia con todo el sistema que hoy en día, por desgracia, está pasando a nivel mundial. No quiero hablar de política porque la aborrezco, entre comillas, aunque vivimos rodeados de política, pero lo que quiero hablar es de la espiritualidad, de la conciencia, de los valores, de la integridad, de la honestidad, más que nunca hace falta. Luis Miguel, ahora que hablamos de la palabra, del poder de la palabra, hay que hablar del silencio también. Silencio es fundamental, coger silencios en esta vida es inmensamente necesario. Más vale callar, que al buen callado le llaman sabio. Entonces hay que ser sabieza en un momento determinado y no soltar aquello que te viene y hablar de tonterías cuando tienes a veces un desconocimiento, ¿no? El silencio es muy importante para uno mismo y para los demás, porque siempre el ego, entraríamos aquí, nos hace hablar y decir que yo estoy aquí, tienes que hablar, y dejas ir cosas que dices, bueno, ¿y eso por qué lo he dicho? Sí. Calla, escucha, pon la palabra adecuada, en el momento adecuado, cuando creas que es pertinente hablar, pero siempre con educación, con respeto y con la máxima integridad en aquello que dices. Todo eso cambia. Dicen que quien domina la palabra domina su destino. Por supuesto, es así. Mira, Jesús de Nazaret, que es un personaje para mí fundamental en la vida, dominaba mucho la palabra, el don de la palabra. Todas las palabras que decían que están en la Biblia o en los libros sagrados, si los escuchábamos con dedicación y profundidad, te estaba dando un consejo tremendo. Tremendo el don de la palabra, lo que tienes que hablar, cómo decirlo, expresarte bien. Cuesta poco. Cuesta poco, lo digo porque los que estamos trabajados o estamos trabajar... Estáis ya conscientes de eso, pero sí. aún así, a veces, por el estrés de la vida, pues podemos tener un patinazo. Sí. Y procuro tener lo mínimo posible de patinazos, pero algún día que otro puedo tenerlo y soy consciente de ello y rectifico, pero procuro cada día patinar menos. Claro. ¿Qué recomendación le podríamos dar a las personas? A mí me gusta mucho llamarlo mantras. Cuando te levantas, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Cómo organizas tu día? ¿No? Mira, tu día es de entrada de dar las gracias al universo, a Dios, de estar vivo, de tener a tus seres queridos que están al lado vivos, de sentirte feliz, aunque tengas dificultades, de sentirte feliz y dar las gracias.
El momento que das las gracias de entrada a la existencia, a la vida, a las cosas complicadas que tenemos, porque de ellas aprendemos, tienes paz y tranquilidad y acoges el día de otra manera. Si ya empiezas el día escuchando las noticias de la radio, de la televisión, de lo que hay, y ya vas con estrés y al día ya lo llevas mal. Yo cada día procuro, yo sé que me llega mucha información por la mañana de todo tipo y me cuesta digerirla a veces, ¿no? Pero procuro tomar unos minutos de silencio en mí mismo y decir, bueno, esto es lo que pasa, pero esto es lo que yo no me tiene que influir en mi forma de pensar y de ser. Tengo esa paz interna, escucho música en un momentito determinado y conecto con la esencia de la vida, ¿no? Y doy las gracias profundamente de estar en esos momentos vivo y que mi familia, mis amigos estén bien. Simplemente esto ya me da una paz y una tranquilidad. Yo no creo en la muerte. De entrada estamos viviendo en una época muy complicada, mucho, pero estamos aprendiendo mucho. Los que quieren aprender y tengan la mente abierta, los que tengan la mente cerrada y que por desgracia pues no les cuesta mucho en esta dimensión, puede ser que en otra superen y lo entiendan, ¿no? En un momento tienen que pasar pues por cursos, ¿no? Y más vale el sabio es el sabio por la edad que tiene, que no por la experiencia de la vida que ha tenido y las historias que ha venido. Ya cuando más edad tienes y procuras tener la mente abierta, te das mucha cuenta de muchas cosas. Luis Miguel, querido, yo, como siempre, agradecerte que podamos dar estas reflexiones tan bonitas a las personas, que podamos conectar un poquito con la conciencia y recordar que las palabras dejan una huella. Si vas a dejar una huella en alguien, trata de dejar la mejor huella que puedas dejar en esa persona. Dejar y no dejar malos rollos, como vulgarmente se dice. No expliques cosas negativas, no expliques desgracias, no expliques nada. Piensa en positivo y pasa esa retransmisión de luz, de positividad, porque la vida está cargada de negatividad. Pero podemos marcar la diferencia con solo una palabra. Sí, paz y amor. Qué lindo. Es lo más importante, y conciencia con todo ello que estás diciendo. Muchísimas gracias, Luis a Miguel, ti un querido. verdadero placer. Gracias por todo. Porque las grandes historias merecen ser contadas. Porque el arte, la cultura y el talento nos inspiran. Porque detrás de cada éxito hay un camino que descubrir. Llega el espacio donde todo esto cobra vida. Desde la televisión hasta la radio, con una trayectoria que la convierte en una de las periodistas latinas más influyentes de España, ella es Cristina Bolívar. Esto es Hablemos de Todo.